Bienvenidos a todos. A ver, hoy vamos a hablar de una época fascinante. Una en la que los sucesores de San Pedro, pues, se parecían más a los césares que a otra cosa. Un tiempo en el que esa línea, ya saben, entre ser un líder espiritual y ser un rey, bueno, no es que se difuminara, es que directamente se borró. Se borró con pólvora y con mucho, mucho oro. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una institución que se basa en la idea de mi reino no es de este mundo acabe al mando de ejércitos, organizando complots y gobernando en Estado italiano con puño de hierro? Parece una contradicción total. Pues vamos a intentar entenderlo. Bueno, pues todo arranca con una crisis. Una crisis de las gordas. Después del gran cisma, la autoridad espiritual del Papa, estaba por los suelos. Y para poder sobrevivir, el papado tuvo que tomar una decisión drástica que lo cambió absolutamente todo. Es que hay que imaginarse la escena. El Papa Martín V vuelve a Roma y ¿qué se encuentra? Pues una ciudad en ruinas, literalmente. Los lobos campaban a sus anchas por las calles. Su poder espiritual, cuestionado por todas partes, y sus tierras, los llamados estados pontificios, estaban en manos de señores de la guerra. O sea, el papado estaba al borde de la desaparición, de ser completamente irrelevante. Y ante esta situación, ¿qué hacen? Pues dan un volantazo de 180 grados. Se olvidan, por así decirlo, de las preocupaciones celestiales y se centran en las terrenales. El objetivo ya no era tanto la salvación de las almas como la consolidación de il Stato, del Estado, su propio reino en la tierra. Y claro, para construir ese Estado, pues se comportaron como cualquier otro príncipe italiano de la época. ¿Qué necesitaban? Pues lo de siempre. Un buen ejército, claro. Una diplomacia bastante cínica, por cierto. Propaganda, mucha propaganda a través del arte y la arquitectura. Y sobre todo, algo fundamental, el nepotismo. Colocar a la familia en puestos clave para que el poder se quedara en casa. Vamos a ver un caso práctico, para que se entienda bien. Y no hay mejor ejemplo que la familia de la Rovere. Es que ellos representan a la perfección esa dualidad. Por un lado, grandes mecenas de las artes, por otro, auténticos señores de la guerra. Nos dieron dos de los papas más, impactantes de todo el Renacimiento. Empecemos por la cara amable, la fachada gloriosa, el Papa Sixto IV. A él le debemos nada menos que la Capilla Sixtina. Un hombre culto, un mecenas que quiso devolverle a Roma todo su esplendor. Un príncipe del Renacimiento en toda regla. Pero, claro, esta es solo una cara de la moneda. Porque este mismo Papa, el del arte y la cultura, era también un padrino en el sentido más feudal de la palabra. Su verdadera obsesión era su familia. Y para beneficiarles, ¿qué hizo? Pues dio su bendición a un plan para asesinar a sus rivales, los Médici de Florencia. Y no en cualquier sitio, no, sino durante la misa, en la catedral. Y cuando el plan falla y los florentinos ajustician a los conspiradores, ¿qué creen que hace el Santo Padre? Excomulga a toda la ciudad de Florencia y le declara la guerra. Claramente actuaba como un príncipe, no como un pastor. Y es que aquí la contradicción es total, porque el sobrino de este papa, que llegaría a ser el Papa Julio II, iba a llevar eso de luchar a un nivel que, literalmente, nadie había visto nunca en un sucesor de Pedro. Hablamos de el Papa Guerrero. El Papa Guerrero, pensemos en esto, el mismo tipo que le encarga a Miguel Ángel que pinte el techo de la Capilla Sixtina, es a la vez un comandante militar temible. Con 67 años, 67, en pleno invierno, se planta al frente de sus tropas, dirige el fuego de la artillería contra una ciudad y es el primero en entrar por la brecha que abren sus cañones. Es alucinante. La paradoja es brutal. El que se supone que es el sucesor de Pedro, del apóstol al que Jesús le dijo «guarda la espada», no solo la saca, sino que la cambia por un cañón para construirse su propio reino aquí, en la tierra. Es el mundo al revés. A ver, si los de la Rovere habían convertido el papado en un principado, los Borgia lo llevaron al siguiente nivel. Lo convirtieron en algo parecido a una empresa familiar criminal. Con ellos, la secularización del papado tocó fondo. Para entender a los Borgia hay que tener clara una palabra: simonía. ¿Qué es esto? Pues básicamente el pecado de comprar o vender cosas sagradas, cargos de la iglesia, perdones, lo que fuera. Y Rodrigo Borgia, digamos que no se anduvo con chiquitas en este tema. Vamos, que el cónclave de 1492 no fue una elección, fue una subasta. Y Rodrigo Borgia, que se convertiría en el Papa Alejandro VI, fue el que más pujó. La historia, o la leyenda, cuenta que la noche antes de la votación, 4 mulas cargadas de plata fueron directas a la casa de un cardenal clave. Así que no se ganó el papado, se lo compró. Y aquí rompió todos los moldes.
Otros papas tenían a sus sobrinos, entre comillas, pero Alejandro VI fue descarado, reconoció abiertamente a sus hijos, César y Lucrecia, y los puso en el centro de todo. El Vaticano era la casa de los Borgia. Y hasta tenía un amante oficial siendo papa, Giulia Farnese. A su hermano lo hizo cardenal, y en Roma, con mucha sorna, le empezaron a llamar el cardenal de las faldas. El plan era muy simple, usar el poder de la Iglesia para hacer grande a la familia Borgia. Cada hijo tenía un papel. César era el brazo armado, el general. Le hacen cardenal con 18 años, pero él cuelga los hábitos para ponerse la armadura y usar el ejército del papa para crearse su propio ducado. Y Lucrecia, bueno, Lucrecia era la pieza de cambio, el peón político. La casaron 3 veces para forjar alianzas. De hecho, a su segundo marido se lo quitaron de en medio estrangulándolo en el Vaticano cuando ya no interesaba. O sea, el papado era su banco y su ejército particular. Y con esto llegamos al acto final. Hemos tenido al Papa Guerrero, al Papa Padrino y ahora llega el Papa Príncipe, el vividor. Un papa de la familia Medici cuyos gustos caros y necesidad de dinero van a encender sin saberlo la mecha de la reforma. León X no tenía nada de guerrero. Era un hombre de lujo, un sibarita. Pensemos que se crió en el palacio de los Medici, no en un convento. Para él, ser papa era como ganar la lotería, un premio para disfrutarlo. Y vaya si lo disfrutó. Se fundió tanto dinero en fiestas, cacerías y obras de arte que dejó las arcas del Vaticano, que Julio II había dejado llenas, tiritando, al borde de la bancarrota. Así que para financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, a León X se le ocurre una idea. Autoriza una venta masiva de indulgencias, o sea, del perdón de los pecados. Pero aquí viene el chanchullo. El dinero que se saque se reparte. 50% para el Papa, para sus obras, y el otro 50% para que un príncipe alemán pague la deuda que había contraído con un banco. ¿Para qué? Pues para sobornar al propio Papa a cambio de un puesto. Es una locura. Estaban vendiendo el perdón de Dios a la gente para poder pagar un soborno. Y para que el negocio funcionara, contrataron al mejor comercial del momento, un tal Johann Tetzel. Y este tenía un eslogan publicitario que era tremendo. Venía a decir que en cuanto la moneda sonaba en la caja, el alma salía volando del purgatorio. Así, tal cual. La salvación reducida a una transacción, a un negocio puro duro. Y claro, esta forma tan vulgar de vender el perdón de Dios, pues escandalizó a un monje de la zona. Ese monje, claro, era Martín Lutero. Y este fue el detonante, la gota que colmó el vaso. Esta corrupción espiritual tan descarada fue lo que le llevó a clavar sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia. La reforma no apareció de la nada, fue una reacción casi inevitable a todo esto. Y así se completó el círculo. La transformación era total. El papado había llegado a un punto en que gobernaba como un César, conspiraba como un padrino, gastaba como un emperador y lo pagaba todo vendiendo el perdón de Dios. Increíble. Lo que nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Viendo cómo estaba el papado en ese momento, ¿la reforma fue de verdad un ataque contra la Iglesia o fue más bien una misión de rescate? Un intento desesperado de salvar la fe de una institución que parecía haberla olvidado por completo. Ahí lo dejo, para que lo pensemos.